Estamos estudiando nuestra serie de lecciones de síntesis del Nuevo Testamento, haciendo nuestro mayor esfuerzo por lograr que nosotros como iglesia podamos tener un mayor entendimiento o una mayor comprensión del texto neotestamentario. Recuerden que lo que estamos estudiando en este momento es todos esos textos, todos esos libros que componen el Nuevo Testamento, de manera que nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, podamos presentarnos delante de la presencia del Señor, como hemos dicho en otras ocasiones, como varones que usamos bien, como hombres y mujeres que usamos bien la palabra de Dios y que no tenemos de qué avergonzarnos. Un día todos nosotros vamos a partir de este mundo a la presencia de Dios, y todos nosotros vamos a tener que rendir cuenta por nuestros actos, y no solamente por lo que hemos vivido, sino también por lo que hemos enseñado. Hermanos, y es triste que nosotros terminemos enseñando cosas que se alejan de lo que el texto de la palabra del Señor nos está enseñando en realidad. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor, pero evidentemente no se puede enseñar bien aquello que hemos aprendido mal. Quien aprende mal, evidentemente enseñará mal. Y lo que nosotros queremos con esta serie de lecciones es que nosotros como iglesia podamos interpretar de la manera correcta el texto que estamos leyendo. De manera que podamos extraer el mensaje que Dios nos está comunicando para aplicarlo de manera correcta a nuestras vidas y también de manera correcta a otras personas. En el día de hoy vamos a estar estudiando la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, o a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Tesalónica. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando, hermanos, las epístolas pastorales, y de esta manera vamos a estar concluyendo esta serie de cartas del apóstol Pablo, las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. De las 21 cartas que componen el Nuevo Testamento, o que contiene el Nuevo Testamento, vamos a terminarlas la próxima lección. En el día de hoy vamos a estudiar la epístola, como vimos acá, de primera y segunda de Tesalonicenses, y lo vamos a hacer siguiendo algunos encabezados, los cuales vamos a estar compartiendo con la iglesia en dependencia nosotros vayamos avanzando en la lección. Pon la otra diapositiva. El primer punto que vamos a estar viendo en nuestra lección son algunos aspectos importantes de la geografía de este lugar. Es decir, vamos a estar viendo esos aspectos de importancia para nosotros como iglesia con respecto a la iglesia de Tesalónica y el lugar en el cual se encontraba esta iglesia. Así que sin más, hermanos, vamos a comenzar a debatir este punto. La iglesia de Tesalónica, con la otra diapositiva, la iglesia de Tesalónica, hermanos, se encontraba en la provincia romana de Macedonia. Esta ciudad, la ciudad de Tesalónica, la cual pueden ver aquí en la diapositiva, era la capital de Macedonia en aquel entonces. Esa ciudad hoy en día se conoce como Salónica, aunque estuve investigando con respecto a este asunto y dice que los griegos, el gobierno de esta región, que es donde se encuentra esta ciudad en la actualidad, pidieron a la población que se llamara a la ciudad como se llamaba cuando era parte del imperio griego y parte del imperio romano, que no se le diga más Salónica, sino que se le vuelva a llamar Tesalónica, aunque la mayoría de las personas conoce esta ciudad hoy en día con el nombre de Salónica. Hermanos, esta ciudad, antes de ser parte del imperio griego, estaba a punto de ser conquistada por el imperio griego, no se llamaba Salónica ni tampoco se llamaba Tesalónica. El nombre de esta ciudad, el nombre de esa región era Terma. Y esta ciudad tomaba el nombre de Terma porque alrededor de todo este lugar había algunos manantiales de agua caliente, y por eso llamaban a este lugar Terma. El nombre de la ciudad de Tesalónica lo da un personaje histórico que vamos a ver en este momento.
Aquí tienen tres personajes históricos. A la izquierda de ustedes tienen un hombre llamado Felipe II. Ese hombre que está allí era el padre de Alejandro Magno. Alejandro Magno es ese personaje que se encuentra en el medio de la diapositiva. Y la mujer que se encuentra al lado de Alejandro Magno, al lado derecho de ustedes, esa es Tesalónica. Alejandro Magno y Tesalónica eran hijos de ese hombre que está allí, de Felipe II. Eran hermanos, eran hermanastros. Gracias, mi hermano. Eran hermanastros. Vamos a poner esto acá un momentito. Ahora bien, ¿quién pone el nombre de Tesalónica a la ciudad de Terma? No fue ni Alejandro Magno, ni fue Felipe. El nombre de Tesalónica, pon la otra diapositiva, la puso ese hombre que ustedes ven ahí, llamado Casandro. Casandro fue el hombre que se casa con Tesalónica, y una forma que él tuvo para honrar a esta mujer fue ponerle a esta ciudad, una vez que la conquistó, ponerle el nombre de su amada esposa. Bueno, digo amada esposa, no sé si era amada, pero era su esposa. Y él, sí, porque cuando estuve leyendo, dicen los historiadores que el matrimonio fue por asuntos políticos. Parece que no había mucho amor en el medio. Bueno, pero el asunto es, hermano, que él le pone el nombre a la ciudad de Tesalónica para honrar a su esposa. Es bien importante decir otro dato, hermano. La ciudad de Filipo, a la cual el apóstol Pablo escribe la epístola de los filipenses. Recuerden que filipenses es el gentilicio que se le daba a los habitantes de Filipo. Esa ciudad de Filipos llevaba el nombre de Alejandro Magno, del padre de Alejandro Magno. Es una forma que se encontró de honrar a este hombre y se le pone a la ciudad Filipo, y a la ciudad de Terma se le pone el nombre de la hermanastra de Alejandro Magno. Dicho esto, vamos a otro punto bien importante. Tesalónica como ciudad gozaba de muchos privilegios, y uno de los privilegios más grandes que tenía esta ciudad es que cuando los generales romanos luchaban por conquistar la tierra, la ciudad de Tesalónica y de Filipo brindaron todo su apoyo político e incondicional a dos de estos generales, llamados Antonio y Octavio. Octavio fue el que después se convierte en emperador de Roma, llamado Octavio Augusto César. El título de Augusto, como dimos en clases anteriores, se lo puso él mismo, que significa venerable. Este hombre se vio a sí mismo casi como un dios. Entonces, hermanos, Tesalónica y la ciudad de Filipos brindaron su apoyo incondicional a Antonio y Octavio cuando peleaban contra los generales romanos Bruto y Casio. Cuando ganan la batalla y Octavio se constituye en emperador de Roma, él le da ciertos privilegios a Tesalónica. ¿Cuál es ese privilegio que le da? Bueno, le da la oportunidad a Tesalónica de tener un gobierno independiente para gobernar sobre los asuntos internos de la ciudad. Este privilegio, hermano, no lo tenía nadie más. Tesalónica y Filipo. Un privilegio que tenían estas dos ciudades. Aparte de este privilegio del cual ellos gozaban como ciudad, también vemos que la ciudad de Tesalónica era una ciudad extremadamente rica, hermano. Había mucha prosperidad en este lugar. Bien, la hermana puso ya la diapositiva. Era extremadamente rica. ¿Por qué? Porque esta ciudad se encontraba atravesada por la vía principal que tenía el Imperio Romano, que unía Roma con Asia Menor Central. Esta carretera servía para Tesalónica como un punto de conexión en el comercio y también como un punto de conexión en los asuntos políticos. Por esta razón, Tesalónica en su ciudad tenía una base militar romana y también en su puerto tenía un puerto naval del Imperio Romano. Una ciudad con gobierno propio, una ciudad con muchísimo comercio y muchísima prosperidad económica. Esto hizo que muchos habitantes de la tierra quisieran vivir ¿dónde? En Tesalónica. Hermano, Tesalónica en aquel entonces era como el Estados Unidos de hoy. Algo así parecido.
Una ciudad que en su tiempo llegó a alcanzar unas 200.000 personas. Y esto para nosotros hoy en día, que una ciudad tenga 200.000 personas, parece una tontería. Pero en ese momento, que una ciudad tuviese tantas personas, era algo extremadamente grande. Y eso era Tesalónica. Por causa de la riqueza, la prosperidad que había en este lugar, muchas personas se sintieron atraídos a ir allí para hacer dinero. Dentro de los que fueron a vivir a este lugar para hacer dinero, fueron romanos, los griegos. Recuerden que esta ciudad era parte de Grecia. Los griegos eran la mayoría de los que habitaban en Tesalónica, pero había muchísimos romanos y también había muchísimas personas del oriente, entre ellos judíos. Muchos judíos se vieron atraídos a ir a este lugar con el propósito de hacer negocios y ganar dinero. Tengo una amistad que es descendiente de judíos y él me dice: hermano, donde hay billetes, ahí siempre hay un judío. Porque si hay algo que le gusta a estas personas es hacer mucho dinero. Y muchos judíos salieron de la región de Israel. Hermano, quiero hacer un paréntesis aquí. Los israelitas muchas veces abandonaban la región en donde vivía, porque Israel en el tiempo bíblico y en el tiempo neotestamentario era una región que en muchísimas ocasiones tenía dificultad para cosechar, para sembrar, empobrecían mucho a las personas. Por eso es que los judíos con frecuencia emigraban a otros lugares con el propósito de prosperar. Ahora, esos judíos que fueron a Tesalónica, junto al deseo de ganar dinero, también llevaron consigo ese deseo de ganar prosélitos. Ellos llegaron a Tesalónica para ganar plata, pero también comenzaron a predicar, comenzaron a enseñar la religión que ellos tenían. Y donde quiera que llegaban los judíos, ¿qué era lo primero que ellos hacían? Sinagogas. Levantaban sinagogas. Y en esas sinagogas se reunían ellos como israelitas y comenzaban a dar sus enseñanzas, y muchas personas terminaban haciéndose parte también del movimiento judío. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 4, no tengo diapositiva, hermano, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, esto es para que ustedes vean que en la ciudad de Tesalónica ya había muchos prosélitos. Hermano, un prosélito es una persona que ha aceptado como religión, ¿la religión de quién? De los judíos, del judaísmo, exactamente. Los judíos tenían en este lugar muchísimas personas que simpatizaban con el judío, sobre todo más mujeres que hombres. Y yo creo que ya explicamos acá el por qué más mujeres iban a la sinagoga y simpatizaban con el judaísmo que los hombres. Recuerden que los hombres, para ser parte del pueblo judío, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse. Y eso no era un precio que estaban todos dispuestos a pagar por las consecuencias que muchas veces esto traía sobre la vida de la persona. Hechos capítulo 17, versículo 4, dice la palabra del Señor: y algunos de ellos creyeron. Esto fue ya cuando el apóstol llega a la ciudad de Tesalónica y comienza a predicar el evangelio. Dice la escritura que algunos de ellos, haciendo referencia de los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos. Y hago un paréntesis acá, porque esa palabra que se utiliza acá para decir piadoso no se refiere a que esos griegos fuesen creyentes, fueran cristianos. No eran cristianos. Esos griegos se convierten después al evangelio. Pero cuando la escritura dice aquí piadoso, a lo que se está refiriendo es prosélitos, exactamente. Muchos griegos prosélitos en gran número, dice la escritura, y mujeres nobles. Es decir, se pusieron a la predicación que Pablo estaba dando. La palabra, como dijimos, que se traduce aquí como piadoso, eran personas que simpatizaban con el judaísmo. Vamos a ver de manera breve un resumen de lo que hemos estudiado en este primer encabezado. Tesalónica era la capital de Macedonia. Era una ciudad extremadamente próspera. Había en este lugar la posibilidad de ganar muchísimo dinero y prosperar. Tenía un gobierno propio para decidir en sus asuntos internos y una gran influencia del judaísmo. ¿Por qué? Porque muchos judíos habían emigrado de Israel
a este lugar y habían comenzado a hacer proselitismo. Estos son los aspectos más importantes con respecto a la geografía de este lugar, hermano. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Creo que no haya duda. El segundo encabezado de esta lección, mi hermana, por favor, ahí. ¿Cuándo se funda? ¿Cómo se funda esta iglesia? Es decir, ¿cuándo? ¿Quién la funda? ¿Y cómo se funda la iglesia? Y aquí vamos a debatir un poquitico. Esta iglesia, hermanos, se fundó durante el segundo viaje misionero de Pablo. Pon la diapositiva, vamos a dejarlo ahí un momentito. Se fundó durante el segundo viaje misionero de Pablo, alrededor de 50 después de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que Pablo viaja alrededor de 160 kilómetros desde Filipos a Tesalónica. Y hago un paréntesis aquí y también una aplicación para la iglesia en la distancia que Pablo tuvo que viajar, hermano. 160 kilómetros hoy día se dice, y para quien viaja en carro, en tren y en avión, esto parece una tontería. Pero para quien viaja este tramo caminando, no es una tontería. Y más cuando tú sales a caminar este tramo después que te han entrado a palo. Después que te entraron a golpe. La palabra de Dios dice, cuando ustedes lleguen a casa, hermano, por favor, estudien el libro de Hechos, capítulo 17 al capítulo 20. Y ustedes van a ver todo esto que estamos enseñando, porque no podemos detenerlo, explicarlo todo. Pablo llega a Filipo y la palabra de Dios dice que Pablo tiene que salir de Filipo por causa de un problema bien fuerte que tuvo, no que tuvo él, sino que le formaron a este hombre de Dios. Pero terminaron azotándole y le azotaron con varas. Después que Pablo sale de Filipo, todo golpeado, él camina 160 kilómetros. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Y nosotros como creyentes muchas veces nos duele un poquito la pierna y no puedo ir a la iglesia porque me duele un poquito la pierna. Y aquí tenemos el ejemplo de Pablo, que le cayeron a palo y aún así él sale de este lugar y continúa a Tesalónica para predicar la palabra de Dios, porque ese era el trabajo que el Señor le había encomendado. Pablo va a Tesalónica pasando primero por Anfípolis y por Apolonia, y como era costumbre del apóstol Pablo, cuando él llega a Tesalónica, ¿dónde fue el lugar donde predicó Pablo? Exactamente. Lo primero que hacía Pablo era ir a la sinagoga y predicar el evangelio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Pablo iba a la sinagoga para predicar? Exactamente, hermano. Pablo llevaba el evangelio a toda persona, pero él quería que aquellos que eran sus compatriotas, que eran parte de la nación en la cual él había nacido, de la cual era parte, escucharan el evangelio y terminaran creyendo lo que él había creído. Dice la palabra de Dios que en esta ocasión Pablo disputaba con los judíos de Tesalónica en relación a las Escrituras. Pablo tomaba el Antiguo Testamento y lo que hacía era demostrarle a los judíos que el Mesías que ellos estaban esperando, ya no tenían que esperarlo, porque ya había venido, había muerto y había resucitado. Y Pablo lo que quería decirle a los judíos es, mírenlo aquí, es Jesús a quien ustedes, a quien el pueblo de Dios, a quien la nación de Israel mató. Eso es lo que hacía Pablo, demostrar con las Escrituras, disputar para hacerles entender a ellos de que Jesús era el Mesías. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, escuche, Pablo como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. No fueron pocos los días, hermano. Pablo durante 3 días de reposo estuvo compartiendo con los judíos la palabra del Señor con el fin de que ellos pudieran creer. El trabajo de Pablo lo vamos a ver que no fue en vano, hermano, no fue en vano. Estuvo por 3 días de reposo discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, porque si algo tenían que hacerle a los israelitas era demostrarle que lo que él estaba enseñando no se lo estaba inventando, sino que lo decía ¿qué? Lo decía las Escrituras. Demostrando por las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
y que Jesús, dice la palabra de Dios, a quien yo os anuncio, decía el apóstol Pablo, es el Cristo. Ese Jesús es ¿quién? Es el Cristo, es el ungido de Dios. Eso es lo que significa el Cristo, hermano. Es el ungido de Dios, es el enviado de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hermano, por la gracia del Señor, y aquí me gusta siempre resaltar el aspecto de la gracia de Dios, porque nosotros somos salvos por gracia. Por la gracia de Dios, algunos judíos, no todos los judíos creyeron. Hermanos, la fe no es de todos. Nosotros tenemos que hablarle a todas las personas, pero nosotros no podemos pretender que todos terminen creyendo el mensaje que nosotros estamos predicando. Para muchos, cuando nosotros hablamos, van a pensar, este lo que está hablando es tontería. Otros te van a mirar y dicen, pero este hombre está loco, porque era lo que decían los judíos. Para los judíos el mensaje del evangelio era tropezadero, y para los que se perdían, para los griegos, ¿qué cosa era? Una locura. Pero Pablo, aún consciente de que los judíos pensaban que Cristo era tropezadero y que los griegos decían que él estaba loco, Pablo continuaba predicando el evangelio porque él sabía la responsabilidad que tenía delante de Dios. Y nosotros tenemos que tomar ejemplo de todas estas cosas a la hora de vivir y predicar. Hermano, prediquemos. No todos serán salvos, evidentemente, no lo espere, pero sí muchos vendrán rendidos a los pies de Cristo. Sí muchos van a escuchar el mensaje, sí muchos van a recibir salvación que tiene Dios preparada para ellos. Algunos judíos creyeron y enseguida prosélitos griegos y mujeres importantes de la ciudad comenzaron también a creer, hermano. De manera que el ministerio de Pablo en este lugar fue extremadamente exitoso. Muchas personas comenzaron a convertirse, algunos judíos, no todos, algunos judíos, pero sí muchos prosélitos comenzaron a abrazar la fe en el Señor Jesús, comenzaron a venir rendidos a los pies de Jesucristo. Y por causa de este exitoso ministerio de Pablo, ¿qué fue lo que sucedió en esta ciudad? Dice, ¿qué pasó? El alboroto, hermano. Los judíos que no creyeron, ¿qué pasó con ellos? ¿Se quedaron tranquilitos? No, hermano. Se llenaron de celos y de envidia. Y un paréntesis y una aplicación aquí para nosotros como iglesia. Hermano, amado hijo de Dios, siempre que nosotros hagamos las cosas correctamente, como Dios nos las está mandando, nosotros vamos a tener muchísima oposición. Te van a envidiar, te van a celar. El mismo infierno se va a levantar contra ti y vas a tener que batallar con cosas que tú ni te imaginaste que tendrías que batallar. Y muchas veces, contra personas que tú nunca te imaginaste que se iban a levantar contra ti. Y quiero decirle eso a la iglesia porque va a venir. Va a venir. Hace poco el hermano Cerviño, conversando conmigo, me decía, hermano, prepárate. Y los que estamos acá enseñando en la iglesia y los que estamos sirviendo a Dios y los que queremos vivir la vida para Dios, él me decía que se preparen. Porque van a venir pruebas de abajo, de arriba y de todos los lados. Vamos a tener que batallar con muchísimas cosas. Y tenemos que permanecer firmes y haciendo las cosas con excelencia, así como la hizo el apóstol Pablo. Esto, hermano, provocó un gran alboroto entre aquellos judíos que no fueron capaces, que no tuvieron la oportunidad de creer. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 5 al 9, dice lo siguiente. Entonces los judíos que no creían, miren cómo obran las personas que no creen y que disponen su corazón, su vida para hacer el mal. Miren, hermano, dice la Escritura, los que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Ellos no buscaron a cualquiera. Ellos no le dijeron a los creyentes, vengan para que me ayuden a formar un alboroto, vamos a atacar a Pablo. No, ellos buscaron ¿a quién? A los ociosos. Hermano, cuidado con la ociosidad. Buscaron a los vagos del pueblo. Aquellos que no tenían nada que hacer. Como no tienen nada que hacer, vamos a juntarlos y para que se entretengan, aunque sea en formar alboroto. Dice la Biblia, buscaron algunos ociosos, hombres malos. Porque cuando hay que hacer el mal, nosotros buscamos ¿a quién? Al malo para hacer el mal. No buscamos a los santos, no buscamos a los hijos de Dios.
Y dice la Escritura, y juntando una turba, juntando a un grupo de personas, alborotaron la ciudad, provocaron alboroto. ¿Dónde? En la ciudad. Usted no se ha dado cuenta, hermano, que el alboroto, que va a formar el alboroto, no se conforma él solo en buscar el problema. Él trata siempre de buscar a quién, a muchas personas. Y vamos, que cuando hacemos un grupo grande, el problema se hace mayor y las cosas son aún peores. Esto fue lo que hicieron los judíos. Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Jasón fue una de las personas que se convirtió al evangelio, y en la casa en la cual se hospedaba Pablo, Silas y Timoteo, que eran los que estaban predicando en este lugar. Fueron a la casa de Jasón y procuraban sacarlos. ¿Sacar a quién? A Pablo, Silas y a Timoteo, sacarlos al pueblo. Pero cuando ellos no lo hallaron, trajeron entonces a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Escuchen lo que gritaban estas personas: estos que trastornan el mundo entero también han venido ¿a qué? Acá. Ya ellos se habían enterado, estando en Tesalónica, de que en Filipo se había también formado un alboroto. Hermano, gracias a Dios esta gente no tenían Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram. Pero lo que podemos ver es que el chisme viaja ¿a qué? Bastante rápido. Ellos dijeron, estos formaron problemas en Filipo y ahora han venido acá para formar problemas. No, hermano, Pablo no formó problemas. ¿El problema quiénes lo estaban formando? Ellos, que querían hacerle daño a este siervo de Dios. Dice la Escritura que estos hombres dijeron, a los cuales Jasón ha recibido. Este hombre que trajimos acá, lo traemos, ¿por qué? Porque este fue el que los metió en su casa. Este es parte del problema también. Los ha recibido y todos estos escuchen, hermano, todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Qué manipulación, hermano. Hermano, ¿le importaba a los judíos el César? ¿Les importaba a los judíos el César? No les importaba a los judíos el César. Y menos sabiendo que el César era el que tenía el control de ¿qué? De su nación Israel. No les importaba. Pero cuando hay que hacer mal, si hay que decir que César es Dios, César es Dios. ¿Qué hicieron cuando Cristo? Bueno, ¿a quién le suelto? ¿A este, a Jesús o a Barrabás? No. Danos a quién, danos a Barrabás. Al rey, solamente tenemos un rey. ¿Quién es nuestro rey? César es nuestro rey. La misma actitud tenían acá. No les importaba el César, pero queremos destruir a esto y tenemos que decir que estas personas quieren destronar ¿a quién? Quieren destronar al César. Ese no era el propósito, hermano. Ni de Pablo, ni de ninguno de los que predicaban el evangelio. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Así, hermanos, que ellos tuvieron, el apóstol Pablo, Timoteo y Silas tienen que abandonar la ciudad de Tesalónica y van a Berea. Aquí está más o menos el planito, parte del segundo viaje de Timoteo. Van de Filipo, Tesalónica, de Tesalónica van a Berea. Era la diapositiva anterior, hermano. Bueno, aquí. Ese fue el segundo viaje. De Filipo van a Tesalónica, de Tesalónica van a Berea. Y en Berea, ¿qué sucede con el apóstol Pablo? En Berea, el apóstol Pablo comienza también a predicar y sucede algo igual que lo que pasó en Tesalónica y en Filipo. ¿Por causa de qué? Por causa del ministerio exitoso que tuvo el apóstol Pablo. Hermano, yo quiero darles como dato importante algo acá. El apóstol Pablo no tenía en sus planes ir a la ciudad de Macedonia. El apóstol Pablo quería predicar en el oriente, en Asia, disculpen, quería predicar en Asia, y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios puso oposición para que Pablo no lo hiciera. Y Pablo insistía en ir a otro lugar y el Espíritu de Dios se oponía para que él no pudiera ir a este lugar. Y dice la Escritura que Pablo tiene una visión en la cual él ve a un varón macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Y es cuando Pablo comprende que a donde quería llevarlo Dios era ¿dónde?
era Macedonia para predicar. Y evidentemente, como fue Dios quien lo llevó ahí, Pablo cuando llega y predica, tenía muchísimo pueblo de Dios en este lugar. Muchísimas personas se volvieron a Jesucristo. En Berea pasó lo mismo que en Tesalónica. Hubo también conflicto y los cristianos tienen que tomar a Pablo y sacarlo de la ciudad. ¿Y lo llevan a dónde? Lo llevan a Atenas. Ahora, ¿qué pasa en la región de Atenas? Cuando Pablo llega a Atenas, pasa la otra diapositiva, mi hermano. Cuando Pablo llega a Atenas, el apóstol Pablo estaba muy preocupado por la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué ustedes creen que Pablo estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica? Por la persecución. Hermanos, si a Pablo lo querían matar, ¿qué ustedes creen que estaban tratando de hacer estos impíos con los cristianos que había en Tesalónica? Y no solamente por la persecución, sino porque Pablo tuvo que abandonar la iglesia muy pronto. Pablo estuvo pocos meses. No le dio tiempo a enseñar como él enseñaba. No le dio tiempo a ayudar a esta iglesia como él solía ayudar a las iglesias. Tiene que salir. Y cuando llega a Atenas, Pablo dice, estoy preocupado porque de la manera en que me perseguían a mí, están persiguiendo a los creyentes. Y envía entonces a Timoteo para que fuera a la ciudad de Tesalónica y averiguara cómo estaba la iglesia. Hermano, para sorpresa de Pablo, cuando Timoteo regresa a Pablo, ya Pablo se encontraba en Corinto. Timoteo le dice a Pablo que no tenía por qué preocuparse, porque la iglesia estaba bien establecida y muy fuerte en este lugar, porque esa es la obra que hace Dios, hermano. ¿Tenían persecución? Sí. ¿Querían destruirlo? Sí. Pero Dios se encargó de preservar a su iglesia en medio de tanta oposición. ¿Ibas a decir? Un detalle ahí en 1 Tesalonicenses, Pablo les dice que él envió a Timoteo para consolar a los hermanos para que y él es el que fue consolado. Él es el que fue consolado. Cuando regresa Timoteo y le da el reporte que los hermanos estaban perseverando en la fe y predicando. Amén. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, hermano. Porque realmente las noticias que recibió Pablo lo llenó de gozo. Y esto hizo que el apóstol Pablo escribiera la epístola a los filipenses. Y cuando nosotros leemos la epístola a los filipenses, nos damos cuenta, bueno, eso lo vamos a ver en el otro punto porque no voy a adelantar nada del otro encabezado. Resumiendo este segundo punto, ¿cuándo predica Pablo o cuándo se forma la iglesia de Tesalónica? Hermanos, se forma en el año 50 después de Cristo. ¿Quién predica en este lugar? ¿Quién forma la iglesia? Pablo, Silas y Timoteo. Cuando escribe la carta Pablo a los tesalonicenses, Pablo escribe la carta a los tesalonicenses estando en Corinto, después de haber recibido el reporte que le dio Timoteo de cómo iba marchando la iglesia en ese momento. ¿Cómo marchaba la iglesia? Muy bien, hermano, muy bien. Así que sin más, viendo el resumen de esta, pon la otra diapositiva un momentico, mi hermano. Yo puse acá un resumen del viaje que dio, un esquema del viaje que dio Pablo. Esa flechita que está recta con esos cuadraditos es el viaje que dio el apóstol. Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Ahora, esa flecha larga que ustedes ven ahí de Berea, esas flechitas que están ahí, que dan de un cuadrito al otro, es el viaje que hizo Timoteo. Timoteo va de Berea a Atenas y en Atenas Pablo lo envía a Tesalónica. Y después de Tesalónica, Timoteo va ¿a dónde? A Corinto para dar el reporte. Cuando Timoteo regresa, ya Pablo no se encontraba en Atenas. ¿Se encontraba ¿dónde? En Corinto. Ahora, el ministerio de Pablo en Atenas fue un poquito diferente, porque ahí lo tomaron como un palabrero. ¿Quién es este palabrero? Un filósofo más. Amén. Vamos sin más, hermanos, a pasar al tercer encabezado de nuestra lección. Hermano, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo bien? ¿Se ha entendido bien? Bueno, vamos a seguir. El tema central de la primera epístola a los tesalonicenses. Bueno, hermanos, esta epístola es toda una alabanza, y me gusta decir no alabanza a los creyentes de Tesalónica,
sino una alabanza a la obra que Dios había hecho en la vida de los creyentes de Tesalónica. Hermanos, nosotros, no importa cuán creyentes seamos, si nosotros no tenemos la ayuda del Espíritu de Dios, nosotros nada somos. La iglesia de Tesalónica vivía de esta manera, obraba de esta manera, pensaba de la manera en que pensaba, ¿gracias a qué? Gracias a que el Espíritu de Dios les ayudaba, les fortalecía, les consolaba. Sin Dios, nosotros, hermanos, nada somos, ni antes de ser salvos, ni después de haber sido salvos. ¿Ok? ¿Quedó claro esto, hermano? También el tema central de esta epístola es dar algunas exhortaciones del apóstol Pablo a la iglesia y también aclaración de algunas aclaraciones que él hace acerca de la segunda venida del Señor. Porque Pablo enseñó, pero como dijimos, Pablo tuvo que enseñar poco y tuvo que salir corriendo de este lugar. Y Pablo lo que hace es aclarar algunas inquietudes que tenía la iglesia de Tesalónica. Vamos a pasar ahora al cuarto encabezado de nuestra lección, viendo así un resumen de cada una de estas epístolas. Y vamos a ver un resumen del capítulo 1 de la epístola a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Pablo saluda a la iglesia y habla en primer lugar acerca de la seguridad que ellos tenían como hijos de Dios, de que estas personas habían sido elegidas por Dios. Es decir, Pablo le escribe y le dice que él estaba persuadido de que ellos, como hijos de Dios, habían sido ¿qué? Elegidos por Dios. Hago un paréntesis acá. Hermano, muchas personas toman este texto, ahora lo vamos a leer, para decir de que el cristiano tiene la potestad, o de que el ser humano tiene la potestad de elegir a Dios o rechazarlo. Y uno de los textos que utilizan aquellos que plantean esto es precisamente este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Dice la Reina Valera del 60, porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Y mucha gente dice, ¿viste? Ellos tenían la potestad de elegir a Dios y lo que ellos hicieron fue poner a un lado su idolatría y siguieron en pos de Dios. Pero eso no es lo que nos está comunicando la palabra del Señor. Lo que nos está comunicando el texto es que Pablo estaba plenamente convencido de que ellos habían sido ¿qué? Elegidos por Dios. Y no solamente por la visión que tuvo el apóstol Pablo, donde vio ese varón macedonio que le dijo, ven y ayúdanos, sino, ¿por qué? Por la obra que ellos estaban realizando. Y lo vamos a ver un poquito más detallado ahora, cómo se estaban comportando los tesalonicenses. Algunas versiones traducen este texto de una manera más bueno, no voy a decir correcta, hermano, porque la otra traducción también está correcta, sino que aclara más este punto. La Biblia de las Américas traduce este versículo y dice lo siguiente: sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección, hablando de la elección de Dios, su elección de vosotros. Y la versión internacional dice, la nueva versión internacional dice lo siguiente: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido a vosotros. Y la Biblia, lenguaje sencillo, lo dice más claro que el agua. Dice lo siguiente: hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha escogido. ¿Y para qué los escogió? Dice esta versión, para que sean parte de su pueblo. Ahora, ¿por qué Pablo tenía tanta seguridad de que estos hombres realmente habían sido elegidos por Dios y que eran salvos? Bueno, hermanos, vamos a ver algunos aspectos por los cuales el apóstol Pablo y también los Timoteo y Sila pensaban de esta manera. En primer lugar, por la obra de fe que Pablo veía en la vida de estas personas. Nosotros como iglesia sabemos que como hijos de Dios, nosotros no somos salvos por nuestras obras.
pero sí somos salvos para buenas obras. Hermano, la persona que ha sido regenerada, la persona que es un hijo de Dios, sí o sí tiene que dar buenos frutos. Si una persona dice ser un hijo de Dios y sigue siendo igual de adúltero o de adúltera que como era antes de venir a la iglesia, queridísimo amigo, queridísima amiga, usted lo único que ha cambiado es el lugar donde se sienta. Pero en su corazón no ha sucedido nada. Porque cuando Dios entra a la vida de una persona, todas estas cosas que usted hacía dejan de ser y usted comienza a vivir una vida nueva. ¿En quién? En Cristo. La palabra del Señor nos enseña cómo eran los tesalonicenses. Eran paganos, eran idólatras, ya no eran idólatras. Dice la palabra del Señor que los que habitaban en Macedonia miraban el testimonio de estas personas y Pablo decía, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos mismos dan testimonio de la obra que Dios ha hecho en vosotros. Y nosotros como iglesias debemos pensar en este texto y analizar cómo piensan aquellos que nos rodean de nosotros. ¿Cómo nos ven? ¿Qué ellos dicen? ¿Qué dicen nuestros hijos? ¿Qué dicen nuestros familiares? ¿Para ellos qué somos? ¿Para ellos quiénes somos? Realmente para aquellas personas que nos rodean y están en nuestro círculo íntimo, realmente esas personas testifican y dicen, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Porque esto era lo que sucedía en Macedonia. Los habitantes de Macedonia, aunque no fueran creyentes, decían, en estas personas ha sucedido algo. Ellos abandonaron la idolatría, ellos abandonaron la fornicación, ellos están viviendo una vida diferente. Y esto era evidente a todas las personas. Por eso, hermano, es que nosotros señalamos este punto, la obra de fe. No somos salvos por nuestras obras, pero la obra de Dios en nuestros corazones sí produce buenas obras. Sí produce buenas obras. Y esas buenas obras son las que hablan de que nosotros realmente somos creyentes o no lo somos. Hermano, no podemos engañarnos. Revisemos nuestro corazón, pongámonos a cuenta con el Señor y miremos hasta dónde nosotros estamos haciendo las cosas como Dios nos las ha mandado hacer. En segundo lugar, hermano, el trabajo de amor de estos creyentes. Estas personas habían abandonado todo el paganismo y ahora vivían una vida sirviendo ¿a quién? Sirviendo al Dios vivo, y no solamente en función de servir al Dios único y vivo, sino también en función de servir a la congregación y a los hermanos que le rodeaban. ¿Cómo se portaron los tesalonicenses con Pablo, con Silas y con Timoteo? Los acogieron en su casa, le brindaron ayuda. Cuando hubo que sacarlo de la ciudad, le dijeron, vamos y salgan, porque su vida aquí peligra. Cuidaron la vida del apóstol. Y dice la palabra del Señor que el apóstol daba testimonio de esto. Ustedes nos trataron bien, ustedes nos dieron el mejor de su afecto. El más grande amor recibió el apóstol Pablo, Timoteo y Silas de esta iglesia. Entonces vemos en estas personas que tenían también trabajo de amor, no solamente por servir y amar al Dios verdadero, sino de la manera en que ellos servían y amaban a la iglesia y protegían a la iglesia. En tercer lugar, veían también la paciencia de estos hombres en su esperanza. Pablo salió bajo persecución, pero estas personas no salieron, hermanos, de Tesalónica. Se quedaron allí soportando la persecución. Conforme persiguieron a Pablo, también les persiguieron a ellos. Pero ellos ahora se mantenían firmes en la esperanza que tenían. ¿Y cuál era la esperanza que tenían los tesalonicenses? ¿Cuál era esa esperanza? Nuestro Señor nos ha salvado. Y el día que muramos aquí, nosotros vamos a ir a su presencia. Y el apóstol Pablo, para que ellos no tuvieran duda, le dijo, oye, si alguno de ustedes mueren, no se preocupen por los que ya duermen, por los que mueren, como hacen las otras personas que no tienen esperanza. Ustedes tienen esperanza. Y los que mueren en Cristo van a resucitar ¿con quién? Van a resucitar, hermanos, también con Cristo. Y esta era la esperanza que estas personas tenían y era la obra que ellos evidenciaban. Resumen del capítulo 2. Hermano, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? Hermano, miren que Eduardo está...
pueden preguntar, el pastor también ayuda en las preguntas difíciles que se puedan hacer acá. Capítulo 2, disculpen, de esta epístola, un resumen de este capítulo. Pablo les habla de cómo él les predicó el evangelio, y en esta ocasión lo que hace el apóstol Pablo es poner algunos ejemplos de cómo debe ser la vida de un cristiano. Pero ahora es Pablo, Sila y Timoteo quien se ponen como ejemplo. Ustedes están dando un buen ejemplo, sigan así, pero el creyente debe ser siempre de esta manera. Y ahora ellos se ponen como ejemplo. Y qué lindo, hermano, que nosotros podamos ser ejemplos para otras personas. Y que podamos decir a otras personas, miren, imiten mi comportamiento. Porque yo busco imitar a quién, imitar a Dios y vivir para Dios. Así que imiten lo que yo estoy haciendo. Esto denota de que este hombre realmente era un hombre de Dios. Mi hermano, ¿me queda algún tiempo? 2 minutos. Hermano, vamos a dejarlo acá porque no me va a dar tiempo a continuar. Vamos a ver, ¿alguna duda o algo que quieran decir para ya terminar la clase? En la próxima lección entonces terminamos los otros puntos, para no quedarnos a media en este encabezado. ¿Alguna duda, algo que quieran decir? ¿Se entendió todo bien? Cuando alguien no tiene duda es o porque se entendió todo, porque no se ha entendido nada. Si se entendió todo no me preocupa, a mí lo que me preocupa es que no se haya entendido nada. Amén, vamos a orar entonces para despedir.